La ministra Blanco descartó tener responsabilidad en los nombramientos al interior de Gendarmería. Vamos a ampliar esta información y retomamos el contacto hasta ahora con Cintia Rubio, que nos va a contar los detalles. Cintia. Sí, efectivamente la ministra descartó haber tenido por lo menos responsabilidad en los nombramientos. Sin embargo, la polémica ya está desatada, no solamente ahí, sino que en varios aspectos y en varios servicios dependientes de justicia. Vamos a partir justamente por las explicaciones que dio la ministra Javiera Blanco respecto a las declaraciones que hizo Tulio Arce, el exdirector de Gendarmería en CNN Chile, donde acusó justamente que algunos de los funcionarios de Gendarmería habían sido promovidos después de que asesores de la ministra, nunca ella directamente, sino que siempre a través de asesores o a través de terceros, había solicitado que estos fueran promovidos para subir su sueldo o para que aumentaran de grado y finalmente se vieran beneficiados, más allá de que eso correspondiera o no. Incluso Tulio Arce explica a él que dice en algún momento que esto no correspondía, por lo menos en términos éticos, sin embargo se le habría insistido y él, por acatar órdenes, entonces acepta hacer estos cambios. Puntualmente también especifica que fue lo que ocurrió en el caso de uno de los exfuncionarios de ANFUB, del expresidente de ANFUB, de una de las principales organizaciones que existen al interior de Gendarmería. Y de ahí entonces se desata toda la polémica. Si bien la ministra había dicho que esto era completamente falso, ya lo había contestado, hoy día vuelve a explicar qué fue lo que pasó y sobre todo teniendo en cuenta que Tulio Arce hasta la semana pasada al menos era un funcionario de la completa confianza tanto de la mandataria como de la ministra de Justicia. Escuchemos lo que dijo al respecto la titular de la cartera. Nosotros no tenemos nada que ver con los nombramientos. Usted se imaginará, en Sename hay 4.000 funcionarios, en Gendarmería hay 20.000 funcionarios, en el registro civil son 3.000 y tanto. O sea, usted se da cuenta, si esta ministra tuviera que tener que ver con las contrataciones, o sea, yo no alcanzaría a ejercer mi rol de ministra, me pasaría firmando decreto de nombramiento. Los nombramientos de los servicios le corresponden al director del servicio y es una atribución exclusiva de él, le corresponde a él. Y en eso el ministerio no tiene nada que ver. Bueno, esa explicación fue la de la ministra, sin embargo, tanto los funcionarios como también la actual administración de esta cartera ha explicado que este no es un problema que se esté dando durante el último año, desde que asumió la ministra Blanco, sino que es un problema que se arrastra hace ya varios años. El tema de los nombramientos es algo que los funcionarios han venido denunciando reiteradamente, por lo menos en 3 ocasiones, según han explicado los propios dirigentes de los diferentes gremios, que van desde el registro civil hasta el Sename. Todos hablan de que existe allí cuoteo político. Entonces, ¿qué era lo que faltaba? Explicaciones de algunos de los exministros que estuvieron a cargo de esta cartera a propósito de que puedan explicar cómo se han dado justamente estas instancias. Más aún cuando aparecen estas denuncias de que algunos funcionarios del actual gobierno, algunos asesores de la ministra Blanco, habrían aumentado radicalmente los salarios que reciben. Esto en más de un 20%, algunos incluso en más de un 40%. Nosotros hace algunos días atrás y oportunamente le explicamos, por ejemplo, cuál era el caso de Carlos Aparicio, quien ahora es jefe de gabinete del director de Gendarmería. Él antes había sido asesor de la ministra Blanco, ganando alrededor de 2 millones de pesos. Posteriormente fue el jefe de los asesores de la ministra Blanco, ganando alrededor de 4 millones de pesos. Y ahora cuenta con un sueldo que es superior a los 5 millones de pesos. Y dentro de ese sueldo además recibe el 100% de la llamada asignación crítica. Son casos que han sido cuestionados por los funcionarios y que según los propios dirigentes de los gremios se vienen arrastrando hace años. Quizás estos son casos puntuales, pero dicen ellos que es una práctica que se ha dado constantemente. Por eso entonces los invito a que escuchemos las palabras de uno de los antiguos ministros de esta cartera. Yo creo que lo que corresponde es lo siguiente: cada uno ejerce las funciones que le competen. Quien es el director nacional tiene que ejercerla en plenitud. Él sabe lo que es legal y ilegal, lo que es conveniente e inconveniente para la institución. Yo no sé si algo así podría suceder, por ejemplo, en Carabineros de Chile o en la Policía de Investigaciones. Si esto puede suceder en Gendarmería de Chile, es porque denota esa debilidad institucional y denota la necesidad de dotar a la institución de una línea de mando más clara, con una doctrina institucional que impida, si fuera así el caso, influencias externas. Bueno, en este
este caso declaraciones de ambos ministros que no dejan de llamar la atención, porque ambos cuestionan las palabras de Tulio Arce puntualmente, porque dicen que claro, estas palabras se dan después de su renuncia, y más aún porque el propio Tulio Arce asume que esto se le pidió, que él tenía reparos éticos sobre aquello, pero que sin embargo decidió hacerlo de todas formas porque tenía que acatar órdenes. De ahí entonces el cuestionamiento que escuchábamos recientemente. Pero todo esto también se ha dado en medio de investigaciones que está llevando ya el Ministerio Público a cargo de la fiscal Tania Sironvalle. Una investigación que ha ido avanzando con el pasar de los días. Ayer se conocían estos antecedentes que ya se estaban revisando por parte de la Policía de Investigaciones, al menos los sueldos, los pagos recibidos por Miriam Olate, la ex esposa del diputado Andrade en los últimos 3 años, y que además habían solicitado ya los antecedentes de otros 25 funcionarios. Esa arista sigue avanzando, y a propósito de aquello es que hoy día el abogado querellante, uno de los abogados querellantes, presentó una nueva acción legal, esta vez para incluir al propio Tulio Arce dentro de la querella y también a Pedro Hernández, uno de los funcionarios de los cuales les hablaba, el exdirigente de ANFUP. Ellos dos estarían incurriendo, según este abogado, en fraude al fisco, al igual que lo que ha pasado con Miriam Olate, según esta presentación jurídica. Además de ello, hay importantes diligencias que se solicitan en este mismo documento. Escuchemos entonces lo que nos dijo el abogado cuando llegó hasta el 7º juzgado de garantía. No hemos visto la obligación de ampliar la querella en contra de don Tulio Arce y don Pedro Hernández. Ambos, son autores de fraude al fisco, uno se benefició, él lo reconoce, y el otro consintió en que se defraudara al fisco. Las razones que dan para estos nombramientos ilegales, un suboficial con cargo y funciones de oficial, que no se había visto nunca en Gendarmería, podrán tener consideraciones de otra índole, pero desde el punto de vista jurídico los sitúan a ambos en el plano de la autoría de fraude al fisco. Pero a esta acción legal en la que se solicita además la declaración de la ministra Blanco en calidad de testigo se sumarían otras, porque hoy día desde Chile Vamos anunciaron que van a presentar una querella también representando justamente todos los antecedentes que han logrado recabar en esta investigación que han hecho. Recordemos que Chile Vamos por estos días se está preparando desde Renovación Nacional la interpelación, y de ahí entonces obteniendo antecedentes de los diversos servicios del Sename y de Gendarmería principalmente, pero siempre teniendo en cuenta que hay otros servicios como el Registro Civil, como la Defensoría Pública, que tienen también algunas demandas en este sentido y que han denunciado públicamente que la gestión de la ministra Blanco no los deja por lo menos del todo conformes. Yo les contaba hace un rato también lo de la acusación constitucional, y es que de allí se anunció que Chile Vamos estaría estudiando esta presentación porque, según ellos, la ministra Blanco habría faltado a varios principios, entre ellos el principio de probidad y también de trato igualdad ante la ley en los diferentes servicios. A propósito de aquello entonces es que Chile Vamos ya está estudiando una acción legal que los invito a que escuchemos los detalles en la palabra de su vocera. No es un hecho que haya aparecido de manera sorpresiva. Ustedes saben muy bien que la información del 100% de los funcionarios públicos está registrada, incluidas sus remuneraciones, en los sitios de cada ministerio, y por tanto no son hechos que hayan aparecido sorpresivamente como si hubieran estado escondidos antes. Creo que es importante señalar eso y hacerlo presente, pero sin perjuicio de que se puedan exigir todas las explicaciones y fundamentaciones que corresponda. Eso también están en su derecho, no solamente los medios de comunicación, sino que cualquier ciudadano. Bueno, ahí más bien escuchábamos las palabras que entregaba el ministro vocero de Gobierno a propósito de los múltiples cuestionamientos que yo les comentaba, entre ellos también esta acción legal anunciada por Chile Vamos. El vocero de Gobierno explicaba ahí que no hay responsabilidad, que todas las situaciones se deben revisar, pero que hasta ahora no hay por lo menos una intención de cometer irregularidades, y es por ello entonces que todo tiene que quedar en manos del Ministerio Público, tal como lo ha dicho desde el Ejecutivo en reiteradas ocasiones. Ahora sí los invito a que escuchemos entonces las palabras de la vocera de Chile Vamos explicando esta acción legal que anunciaron durante esta jornada. Instruí hace 2 meses atrás a un abogado del partido, de nuestro partido, que es presidente del Departamento de Derechos Humanos, a interponer una querella en contra del Sename y en contra del Ministerio de Justicia, que hoy día está, cierto, liderado por Javiera Blanco, a propósito de la muerte de la niña Lisette, que murió en trágicas condiciones en el Sename. La querella va a determinar efectivamente, porque va a haber una investigación muy grande, responsabilidades jurídicas y penales respecto de esa muerte. Y eso va a generar un precedente muy importante. Yo espero que con la incorporación de la nueva directora del Sename, que es una ex fiscal
que más bien parece un pago político de parte de la presidenta Bachelet, eso no intervenga ni interfiera en esta querella. Bueno, varias las denuncias que escuchábamos ahí de Chile Vamos, no solamente respecto de esta acción judicial, sino que también respecto de un posible pago político, decía ahí la vocera respecto del nombramiento de la fiscal Solange Huerta. Lo último, decir que justamente el Sename es otro de los casos bastante complicados en el Ministerio de Justicia, no solo por las denuncias que se han hecho ya variadas, sino que además porque reaparece un antecedente que ya se conocía y que tiene que ver con la cantidad de fallecidos. Acá se hablaba, por lo menos desde las cifras oficiales del gobierno, que durante el año 2010 hubo 15 fallecidos, sin embargo, ahora se reflota un informe de la UNICEF que habla de 75 fallecidos durante el mismo año en el Sename o en instituciones dependientes. Desde el servicio, los funcionarios han explicado que quizás esto tenga que ver con los aspectos o los rangos que se han tomado justamente para analizar esta información, que en el caso del Sename se hace con aquellos niños que tienen permanencia dentro del servicio y que desconocen cómo sucede esto en la UNICEF. Hay que ver ahí qué es lo que determina finalmente el Ministerio Público, que como lo decíamos, ya está investigando el caso, ya está trabajando en aquello y por lo tanto solamente hay que esperar que se sigan desarrollando las diligencias y con ello también esta investigación que por lo menos hasta ahora sigue siendo desformalizada, Vidi. Perfecto, muchísimas gracias por todo este reporte. Que esté muy bien, Cintia.